noches, donde nos esté escuchando. Esto es Bermútico Podcast. Yo soy Daniela y mi compañero. Hola, Brian. Feliz año. Feliz año, Brian. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste? Muy bien, aquí con una cantidad de frío que no había visto en muchos años. Ayer hicieron 0 grados, una locura. A puntito de nevar en Barcelona, pero no A nevó. punto. Ujú. Ok. Y yo hoy, me encuentro desde Cartago, mi ciudad natal. Justamente estoy viendo para el volcán, aunque no se ve, está totalmente nublado. Hoy día 6 de enero, Día de Reyes, en España. Y pudimos conseguir a uno de los candidatos que teníamos muchísimas ganas de entrevistar. Y le agradecemos muchísimo. Don Álvaro Ramos, bienvenido a nuestro podcast. Muy feliz año, Brian, Daniela, y pues obviamente a todos los que nos escuchan. De hecho, entiendo que nevó en París, cosa que no es tan común tampoco. Entonces, se ha estado frío en toda Europa. Bueno, yo hace 4 años estaba viviendo por allá justamente, pero en Ginebra. En Ginebra, sí. Le pasé un invierno allá. Durillo. Todo rudo. Muy bien, don Álvaro, un poquito de su presentación. Estuvimos leyendo en estos días, bueno, usted tiene 42 años, es economista, informático, también fue director académico, ha estado en diferentes puestos importantes en la administración pública, ¿verdad? Y también tiene 2 experiencias en el extranjero, una primero en California, en la Universidad de Berkeley, ¿correcto? Así es, correcto. Y después también estuvo en Ginebra, ¿verdad? Como nos acaba de decir. Sí, en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Ok. Y nos puede contar un poquito de su historia, de dónde nació, por qué estudió lo que estudió. Claro. Uh-huh. Bueno, encantado. Pues no, básicamente nací acá en Costa Rica, en Escazú. Bueno, creo que ustedes que son costarricenses saben que como los hospitales grandes todos están en el centro de San José, entonces uno dice que nació en Escazú, pero en realidad nació en algunos de los hospitales josefinos o en algunos casos en los hospitales regionales, pero bueno, básicamente me crié toda mi vida en Escazú. Y pues yo nací sordo. O sea, obviamente aquí en el podcast no se aprecia tanto, pero uso audífonos permanentemente con prótesis auditiva desde que era un niño muy pequeño, y hay una ventana pequeñita para aprender a hablar cuando uno es un niño sordo. Y afortunadamente por disposiciones de los años 70 se había creado un programa de enseñarle a hablar a los niños sordos, un programa de oralización, y yo me beneficié de él y pude aprender a hablar en la ventana que hay de los 2 a los 6, 7 años. Yo estuve ahí de los 2 a los 5 y pude llegar al nivel actual. De hecho, hasta el día de hoy, tal vez para los que no son ticos que escuchan esto no es tan obvio, pero para los ticos yo tengo un pequeño dejo en la S y mi cadencia es ligeramente distinta a la del costarricense de habla estándar, pero es básicamente un muy buen ajuste a lo que pudo haber sido. Claro. Y esa transformación de oportunidades de algo que era una barrera no trivial, haber facilitado esa oportunidad de que yo hablase, pues me abrió todas las puertas. Y ha sido algo que marca mucho mi vida, en el sentido de que uno dice, en el momento de mayor vulnerabilidad que tuve, que era como un niño pequeño, sordo, a ver, mi familia no tiene carencias económicas, ese no es el tema, afortunadamente nunca nos ha faltado nada, pero el tema es que de dónde ibas a sacar en esa ventana de tiempo tan corta la experticia necesaria para desarrollar el habla en un niño sordo. Afortunadamente el país la había creado. Y de hecho, ahora ustedes mencionaron cuando estuve en California, pues varios de mis compañeros de países mucho más grandes me decían que nunca habían visto una persona como yo. Que era muy inusual ver personas sordas, digamos, completamente integradas al mundo hablante. Y entonces ahí uno se da cuenta que sí hubo una decisión hasta cierto punto de carácter excepcional en Costa Rica, asegurarse de darme esa oportunidad a mí y a otras personas sordas. Y por supuesto, a partir de ahí uno dice, la política pública sí importa. Sí, claro. Tomar esas decisiones que permiten, en algunos casos,
personas en situación de pobreza o de mucha limitación económica surgir, tener movilidad social, o situaciones donde hay alguna dinámica, tal vez no de movilidad social, pero sí de una vulnerabilidad, como estar en situación de discapacidad. En fin, toda esta lógica, un país solidario que te ayuda a cruzar el río de un problema, bueno, puede ser menos serio o más serio. Y a partir de ahí mi pasión de la política pública. Ujú. Más pequeño, pues obviamente cuando decidí estudiar informática, eso es por razones tal vez un poco obvias, es una decisión común en las personas con sordera, como meterse en el mundo más de la informática, del diseño Aislarse, tal vez. gráfico, ¿verdad? Ajá, aislarse, sí sería la palabra. O sea, un aislamiento parcial, pero sí, estás un poco protegido cuando estás mediado por la tecnología, en vez de tener que tener tantísima interacción humana. Entonces estudié informática, aprendí a programar y todo eso, Pero, y don hasta, Álvaro, sí, dígame. cuéntenos a los años, ¿qué año usted comenzó a estudiar informática? Porque yo leí, o sea, la parte académica suya, o sea, usted es brillante, desde los 14 años usted comenzó a estudiar, ¿no? Sí, yo fui entrando a los 14 y empecé a los 15. La historia es media larga, pero bueno, me hicieron una cortesía en la UNED y me dejaron estudiar con un congelamiento de los créditos. Entonces yo seguí simultáneamente el colegio y la universidad. Cuando terminé el colegio, me descongelaron los créditos que llevaba, que era ya más o menos la mitad de la carrera. Entonces ya había Ok. avanzado unos 90 créditos universitarios cuando Ujú. terminé el colegio. Ah, Eh, y también cuando terminé el colegio ocurrió esto de la nota perfecta para entrar a la Universidad de Costa Rica, que fue de alguna manera un momento un poco extraño en mi vida donde subió mucho mi perfil, interactué pues con muchas personas de los medios y todo, y ya después obviamente me retrotraje a lo mío, ¿verdad? Porque yo lo que le explico a la gente es que yo soy fundamentalmente una persona introvertida. O sea, Sí, yo soy más de los libros y de sí. estudiar y analizar, no se me da tan natural esto Para, sí, no me cargo de energía cuando ujú. interactúo con una masa de Ok, gente. ok, ok. Bueno, Para que la gente, dígame. digamos, nos sigue mucha gente de Cataluña, de España y fuera del país, tal vez, para que entiendan, él sacó la nota máxima en España se llama la selectividad. En Costa Ok. Rica la nota máxima es 800 y don Álvaro en esa selectividad pues sacó 800, que es muy, 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 muy difícil de obtener. Así que muchas felicidades. Muchas gracias, Daniela. Pues sí, siempre, no sé si decir que estaba orgulloso de eso, porque es una de esas cosas sobre las cuales no tenés pleno control, pero bueno, sí hice un esfuerzo grande para llegar preparado para ese examen, obtener esa nota. De hecho, para el que hizo un esfuerzo aún mayor fue para poder hacer el doctorado. Bueno, yo estudié economía en la Universidad de Costa Rica y me apasioné mucho más por la economía que por la informática, entonces yo en realidad nunca he ejercido como informático, eh, Ujú. pero cuando ya estaba concluyendo economía, hice el examen, pues sí, supongo que le diríamos otra vez la selectividad, pero la selectividad para efectos de un posgrado en los Estados Unidos y volví a obtener la nota perfecta. Y ahí la historia es simpática porque parte por lo que hice un esfuerzo muy grande por tener la nota perfecta para entrar al de los Estados Unidos fue porque yo tuve que pedir una adecuación para el examen de inglés, el Ah, ok. TOEFL, ¿verdad? Ujú. Y porque como yo no podía hacer la parte de listening, ujú, y entonces yo estaba nervioso que donde vieran mi examen incompleto del TOEFL se podían cuestionar mi nivel de inglés. Pues entonces yo Ujú. dije, tengo que obtener una nota muy alta en el otro examen, en la parte verbal. Entonces me saqué nota perfecta en la parte verbal, que ese es aún más difícil, incluso que el de la UCF. Entonces ya ese sí yo estoy muy ujú. orgulloso porque realmente trabajé muy duro para conseguir nota perfecta verbal en otro idioma, siendo sordo. Pero bueno, esa es una, digamos, No, No, son no, pero cosas. es un mérito. Es un mérito eso es porque, importante, es que lo cuente. O sea, claro, es- porque a veces, y porque a mí me pasó, le pasa, por ejemplo, a mis hermanos y mis primos que son menores que yo, y muchas veces uno está en esa etapa de la adolescencia, llegando a la adultez, y uno no tiene las cosas claras, pero tener la conciencia de el costo y el beneficio y la perseverancia que hay, no, esto es un mérito para mí brutal.
es brutal. Ujú. Absolutamente. Bueno, imagínense lo que fue y ustedes que viven afuera y han tenido que hacer ese sacrificio de estar lejos de la familia, lo tienen claro, pues pasar de estar en una familia que me protegió Claro, mucho, que me cuidó mucho para yo poder aprender a hablar, yo poder desarrollarme, claro, de repente irse a vivir 5 años solo a California. Bravo. Estuvo fuerte eso, Sí. pero, pero fue una experiencia súper linda. Y bueno, conocí mucha gente interesante, aprendí mucho, me especialicé en desarrollo económico, economía laboral, organización industrial. Yo le digo a la gente, bueno, y vos, O'Brien, que estudiaste economía, que yo básicamente soy un microeconometrista aplicado, mm, pero que como nadie entiende eso, entonces yo nada más digo, soy economista laboral, para más fácil de, ¿verdad? de explicar. de, de explicar, sí. Y entonces, no, después de eso, pues yo había ido allá con una beca del Departamento de Estado de Estados Unidos y esa beca, la Fulbright, tiene el requerimiento de regresar a Costa Rica. Ujú. Entonces yo regresé a Costa Rica, el requerimiento era de 2 años, pues ya voy para 15 aquí. Entonces, digamos que cumplí el requerimiento con Hace creces, tiempo. excepto por el año que me fui a Suiza, a la Pues, OIT. ujú. Pero ya para eso ya había pasado muchísimo tiempo. Y bueno, ¿no? Y finalmente, volviendo a Costa Rica, la intención siempre había sido estar o en academia o en servicio público. Ujú. Pero reitero, nunca tuve vocación política. Yo nunca fui qué sé yo, ni presidente de la clase, ni presidente de la escuela, ni intenté serlo. No fui presidente de la asociación de economistas, nada. Digamos, nunca he tenido como esa vocación de buscar espacios políticos. Yo bromeo que ni siquiera en el grupo de la iglesia, que mi esposa y yo estamos en uno, ni siquiera ahí lo presidimos, ¿verdad? Entonces, es como para nosotros un poco extraño, porque mi esposa también es economista, de hecho estudió allá en España, en Navarra, una maestría. Ok. Ahí- Resulta que mi esposa y yo más bien tendemos a ser introvertidos, más bien como en que podemos ayudar, pero que otro sea el que lidere. Entonces, encontrarnos en esta dinámica ha sido un poco curioso para nosotros, pero bueno, y ella obviamente además tiene una serie de limitaciones laborales porque Ujú. trabaja para un organismo internacional, Mm, entonces no puede participar en política. Mira, y eso ha sido todo un claro, tema claro. digamos, no sé qué tan común es en España, curiosamente no estoy muy familiarizado con las campañas, pero no sé si son muy visibles las parejas de los No, políticos, allá no. de hecho no, o sea, no, ni siquiera se habla de, por ejemplo, con Sánchez de primera dama y no, porque en España, como nadie la eligió democráticamente, no tiene ningún tipo de importancia, digamos, ni cargo, ni nada, nada, nada. Bueno, también se desvía un poco con el tema de la monarquía, tal vez se desvía un poco la atención por ahí, ¿no? Que también tiene su Mm, foco. Ujú, Entonces, ujú, yo creo que claro. se diluye más. En cambio, si en estos sistemas presidencialistas, al menos en Latinoamérica, yo creo que es muy la figura de la primera dama Ujú. o la potencial primera dama es bastante ujú. mediática. Que tiene un perfil más alto, estoy de acuerdo. Bueno, Claro. entonces, claro, para nosotros ha habido este tema como pareja, pues ella haciendo un esfuerzo más bien yo en esto, ella sosteniendo su trabajo, sosteniendo la familia, bueno, y para nosotros ha sido muy complejo, pues Ujú, porque se puede malinterpretar su ausencia, pero tiene más que ver con un esfuerzo de mantener su trabajo y de alguna manera estar más presente para las niñas, Ujú, porque sí. claro. Dios nos bendijo con dos niñas pequeñas, no sé si ustedes tendrán hijos, tenemos una de 8 años que se llama Sí. Mariana, una de 5 años que se llama Fátima, Está y igual a pues mí, don Álvaro, estamos igual, 8 y 5. 8 y 5, bueno, Tengo estamos dos iguales chicos. entonces. Las tenés ahí en Cartago, Sí, dos son niños, chicos, dos ok, chicos, son sí, niños. pero ahora se fueron a desayunar afuera porque si no estarían Ah, aquí aprendiendo. con los abuelitos. Exacto, y O'Brien es recientemente papá de un niño. Sí, va a pasar 8 meses. Sí, Ujú, estoy aquí como Ocho, novel. sí, muy bien, ujú. buenísimo. Ok, don Álvaro, vamos a comenzar ahora sí de lleno en los temas que queremos preguntarles y vamos Por a favor. dividir un poco en bloques.
El primero, obviamente, porque representamos a una comunidad de extranjeros, ¿verdad? De ticos fuera de Costa Rica. Y tenemos dos temas que para nosotros son muy Por importantes. Uno favor. es voto en el extranjero y la segunda es las pensiones y los convenios de pensiones entre países. Entonces, bueno, primero, usted sabe, no sé si le habrá tocado alguna vez votar en el extranjero. Nosotros vivimos en Barcelona y para votar el 1 de febrero tenemos que ir hasta Madrid y eso para nosotros requiere, trasladarnos hasta Madrid. Por dicha hay, por ejemplo, el tren rápido, el AVE, pero requiere muchas veces, además de desembolso de dinero, quedarnos la noche anterior, a veces no poder retornar el mismo día, perder un día laboral. Entonces, a todos los candidatos siempre les hemos puesto que si tienen en mente algún tipo de reforma para que se facilite a la gente de voto en el extranjero en diferentes ciudades, sea por correo postal, sea habilitar consulados honorarios, sea poner, ¿cómo se llama? Móviles, votación móvil de alguna manera, o inclusive voto electrónico, y queremos que los candidatos lo tengan presente porque queremos votar y hay una comunidad bastante grande en Barcelona. De hecho, O'Brien y yo somos parte de la Asociación Cultural Costarricense Catalana y es un tema muy importante para nosotros. No, de hecho, justo cuando viví en la OIT, por eso les decía, fue hace 4 años, vivíamos en Ginebra y tuvimos que manejar 130 kilómetros cada lado para ir a Berna. ¿Verdad? Ahí misma historia que ustedes, uno podría ir en tren, digamos, de Ginebra a Berna, obviamente hay excelentes trenes, pero ya cuando uno va en el Moloto, porque lo que hacemos todos los de Ginebra es que vamos juntos, ¿verdad? Entonces sale más barato el cargo, porque claro, la gente acá acostumbrada a que normalmente el transporte público es relativamente barato, pero no es tan buena calidad, no se imagina que el transporte público europeo es bueno, pero a veces es bastante costoso, sobre todo si ya son varios usándolo simultáneamente. Mira, y eso a veces hace que más bien económicamente tenga más sentido el automóvil. Pero bueno, entonces me acuerdo haber manejado con un grupo hacia de Ginebra a Berna, y sí, son 130 kilómetros, que obviamente en las autopistas de allá pues son 1 hora 10, una cosa así, pero no es una distancia pequeña. Y entonces simpatizo mucho con la inquietud y obviamente Madrid o Australia, digamos, me cuentan que en Australia es una tragedia porque solo tenés Sydney y si Australia es del tamaño de Estados Unidos. Em, es una buena sugerencia lo del voto postal, creo que sería una de las opciones más viables. Ahora, todo eso creo que va más en línea de que querrá el Tribunal Supremo de Elecciones. Y obviamente ha habido todo este recelo de que tanto moverse al voto postal, que tanto moverse al voto electrónico. Ha habido una cierta inquietud porque no es muy claro el espacio de manipulación o de distorsión que pueda haber. Yo creo que, yo creo que al final en el margen es mejor siempre promover que vote más gente. No, esa sería como mi lectura personal, pero obviamente pero obviamente ya también hay un tema de las cantidades, ¿verdad? Hacer una inversión muy grande o una modificación muy grande por la gente que vota afuera y que podría distorsionar el voto de Costa Rica. O sea, habría que calibrar cómo lo que yo sí he sentido, y si les soy franco, es que una de las cosas, porque a mí me afectó curiosamente, es esto de que el cambio de residencia te hace perder, digamos, ciertos privilegios en Costa Rica. Pero bueno, esa es una historia que creo que en algún momento hay que tocar. Eh, una de las preguntas interesantes también sería si en algún momento debería haber representación parlamentaria de los votantes en el exterior. Pero claro, hay cómo hablar porque en otros países la tienen, pero cómo hablar de todo eso en un contexto donde, por ejemplo, este es un país muy hostil a hablar de más diputados. Yo nunca propondría un representante adicional para el voto exterior, a menos que sea en el marco de una asamblea legislativa con más diputados. Que yo sí he dicho, y a veces la gente pone brava conmigo por eso, yo sí he dicho que hay que aumentar la cantidad de diputados. Y la gente se me queda, pero ¿cómo se le ocurre proponer eso? Yo, a ver, ¿cuánta gente cree que trabaja en la asamblea? Ahí son más de 1000 personas.
y claro, solamente 57 son diputados. Entonces yo preferiría las mismas 1000 personas, pero que más sean diputados, no tener cada diputado con un montón de asesores, porque al claro. Mm, final el trabajo es tanto que no dan abasto. Entonces ya si vos tenés más diputados y más representación de toda Costa Rica, de repente uno podría pensar en un representante del voto al exterior. Habría que darle mente, pero son mm, esas ideas que mm, ya cuando uno abre el espacio de discusión de la representatividad, de la necesidad de la voz y el voto de la persona que vive en el exterior, cosa que yo he vivido 2 veces, aunque en California no voté afuera. Si me acuerdo bien, todavía no se podía. Creo que se habilitó después de que yo volví, porque yo volví en el 2010. ¿Ustedes recuerdan Ok. cuándo fue que se habilitó la primera vez? Tengo la idea que fue en el 14. Puede ser, yo ahorita no tengo ese dato, pero puede estar por ahí. Ujú. Sí, sí, yo estoy casi seguro que cuando yo estuve allá todavía no estaba habilitado, por lo menos la primera vez no, en el 2006 no, ya en el 2010 no me acuerdo, estoy con la duda de mm, que si en el 2010 ya se podía, pero en fin, igual yo vine aquí a votar siempre, Ok, eh, a Costa bueno, Rica, quiero decir, pues no, en general me parece una idea interesante lo del voto postal, personalmente siento que sería lo más viable con algunas condiciones ahí de seguridad, ahí tal vez imagino yo, el reto para ¿cómo se llama? Para el Tribunal Supremo sería imprimir un montón, asegurarse que a todo el mundo le llegue o tener sí, algún esquema, un protocolo donde la gente lo pida. sí, Pero bueno, también yo me ya, imagino que ustedes lo han vivido, que hasta cierto punto es una aventurita bonita salir con toda la pelota de ticos de una ciudad y volver y almuerzan, sí, ¿eh? Pero efectivamente, a cambio de la diversión, sí, sí es una complejidad, sí. digamos, tenés que claro. estar muy apuntado y no es, nunca debe haber barreras para votar. Digamos, esa sí Mm, es mi actitud en esto. Muy bien. Pues nos dejamos la idea que puso de Me representación. gusta. Nadie nos la había planteado y yo siempre he creído que el voto postal es la forma más fácil y rápida. O sea, en España se pueden votar por correo postal, en Estados Unidos también. Entonces, bueno, sí, también sería una opción. Y el segundo tema que tenemos con respecto a los costarricenses en el extranjero es sobre los convenios bilaterales de seguridad social, específicamente con España, porque España tiene un montón de convenios de pensiones con muchísimos países de Latinoamérica. Costa Rica no está ahí, a pesar de que el proyecto está ya listo y hace como 2 años lo tienen sobre la mesa, pero está como congelado. Entonces, los que hemos trabajado en Costa Rica, que ahora estamos viviendo en España y tal vez Ujú. queremos retornar, no queremos perder esos años que hemos cotizado en Costa Rica. Eh, Nos encantaría que quien quede presidente lo tenga muy en cuenta y que ese proyecto realmente salga. Y no solo eso, a mí particularmente tú, que has estado trabajando en la caja, ¿qué viabilidad le ves a esto? Y de superintendente de pensiones, 5 años. Por eso, Ah, o sea, yo creo que aquí autoridad para saber, al menos, exacto. esto, yo yo que enviaba bastantes emails preguntando al Estamos con la respecto, persona de verdad adecuada. nos interesa demasiado, porque claro, una cuestión es lo que podamos hacer la presión de parte y de la embajada y lo que pase afectaría a Costa Rica. Yo no sé si esto tiene que pasar como un proyecto de ley, se discuta en la asamblea, etcétera. Y de parte de la caja, ¿no? Y la superintendencia de pensiones, ¿qué es necesario para que esto se dé a lugar? Sí, vamos por parte. Uno, desde la superintendencia de pensiones, yo siempre estuve muy anuente a crear esquemas de traslado de cuotas, obviamente al momento de la conclusión, ¿verdad? No vas a estar paseando el dinero durante toda tu vida laboral, sino que vas acumulando las cuotas en los distintos lugares y el protocolo es, digamos, acumularlo todo en un solo lugar en el momento en que ya te vas a pensionar. Mira, esa es como Ujú. la lógica. Entonces, vos dejas el dinero tranquilo en Costa Rica, en España, en Perú, en México o Estados Unidos o lo que sea, y ya donde te vas a pensionar, lo sumas todo. Mm, Digamos, esa es la manera en que es más lógico, pero
los esquemas privados, en buena teoría no debería haber ninguna restricción, porque es un dinero tuyo, es privado, como el DOP en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, si vos ya tenés ese monto, simplemente donde ya te vas a pensionar, el lugar donde te vas a pensionar, pides a los demás que lo trasladen ahí y lo conjuntas todo. Entonces ahí eso es casi que, guardando las proporciones, casi que como un traslado bancario, ¿verdad? Porque es puramente carácter financiero, porque es un ahorro individualizado. Entonces, ahí yo sí estoy completamente de acuerdo. Nada más escribir los protocolos para asegurarse, este sí es un punto delicado, que como tuviste una exoneración fiscal, típicamente la mayoría de los países, en el proceso de ahorro, tu traslado no puede ser a una cuenta libre. Tenés que trasladarlo a una cuenta previsional para que entonces el ahorro fiscal que tuviste, no sé, Perú, entonces cuando lo pasas a Costa Rica o al revés, o de Costa Rica a Perú, entonces ahí sí están empatados en el mismo tipo de cuenta. Pero entonces esa es como la única parte del protocolo que tenés que cuidar para que entonces ahí sí el esfuerzo fiscal que hizo el país por proteger tu ahorro de pensión, pues entonces se refleja en que vas a recibir una pensión en el otro país, eso para la pensión privada. Ahora sí, hablemos de las pensiones tipo seguridad social. El tema que tenés ahí es que como la pensión de seguridad social típicamente tiene un elemento solidario. Ahí hay toda una discusión y es, creo yo, el nerviosismo histórico que ha habido en conjuntar estas cosas. Por ejemplo, sistemas mucho menos, a ver cómo le explico, mucho menos sostenibles, ¿verdad? Que tienen defectos o brechas muy grandes en su sostenibilidad, siento yo, se ponen muy reticentes en permitir mucho traslado, porque de alguna manera se evidenciaría su falta de sostenibilidad, ¿verdad? Alguna gente diría, me salgo porque este ya no es sostenible y entonces se deteriora ese sistema. Digamos que yo, es un tema de olfato, ¿verdad? Yo esto no se lo podría mostrar con un artículo, un paper, pero mi olfato me dice que hay una preocupación por sostenibilidad que hace reticentes a las instituciones. Dicho lo anterior, siendo yo presidente de la Caja, de hecho tuve una conversación con la embajadora de España y ella me externó esta preocupación de las cuotas de la seguridad social. Yo le dije, señora, por mí, cuente con todo el apoyo para generar un esquema donde se comparta, porque los españoles tienen el mismo problema en Costa Claro. Rica, entonces es Sí, en beneficio de todo el mundo. Y mi impresión es de que si hemos apostado a hacer un mundo más cosmopolita, con más movilidad laboral, que la gente se desplaza entre los países, que labora en diferentes lugares, y de que si estamos tratando de promover que la gente sea formal, bueno, porque no lo que haces, Claro. cuando no haces estas cosas ordenadas, de la gente se te va tirando la informalidad, y es el peor escenario, ¿verdad? Porque en el fondo y especialmente en un tema delicado como la migración entre países, pues nunca querer generar incentivos para la informalidad del migrante. Pero ahí entonces toda esa dinámica, yo en general, de como le digo, ya pueden haber visto que desde la SUPEN pensé en las pensiones privadas y en la caja pensé en las pensiones de seguridad social. Yo soy muy creyente en que el modelo, y porque no es difícil, debemos tener protocolos que permitan que la gente traslade las cuotas al momento de pensionarse, que tengan esa tranquilidad sí. de que se les reconocerán las cuotas y los montos ahorrados. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, al menos yo, a ver, me da un poco de esperanza, la verdad, porque, a ver, si es algo que se ha conversado y está al menos en el aire, pues ya por lo menos sabemos que de parte de la caja, pues es una cuestión, como dices tú, de no sé el nivel de complejidad de establecer protocolos, pero si existe ya podremos presionar, que yo sé que está en discusión y de cara a unas próximas elecciones que espero que si llegas a ser presidente, pues vamos a también a tratar de colaborar en lo que podamos para que esto sea posible. Porque sí, Claro. yo tengo ya casi 10 años de estar cotizando en España y ya no es poco, no es No, no es poco. poco. De hecho, bueno, un poco todo el tema en algún momento, como les decía, la ventaja es cuando hay una intención bilateral. O sea,
por lo menos mi lectura era en aquel momento, porque fue hace casi 4 años que fui presidente de la Caja, había muy buena voluntad del gobierno del Reino de España. Entonces, por ese lado, digamos, el caso específico de España no va a haber tema. Estoy casi seguro que países como México tampoco va a haber tema. Otros pueden ser más complicados, pero sí me parece que hay una gran presión en la mayoría de los países de que existe digamos, este perfil de personas que trabajan en múltiples países y que se empiezan a angustiar de que sus decisiones laborales los dejen en una situación precaria de cara a la vejez. Pero y eso no tiene ningún sentido, más bien porque típicamente van a ser Sí, personas que han hecho un esfuerzo muy grande por construir vidas en múltiples países y pues no, más bien nosotros queremos promover que estén contentos, que estén de buen ánimo, que no estén preocupados. muy bien. Y ahora, para ligar un poco la pregunta ya, vamos, pensiones, caja, vamos por el tema salud, Brian. Si Sí, querés, comenzamos a ver, con un tema salud, ¿verdad? Importante. claro, yo me he leído el programa, no a detalle, pero sí he estado leyendo las páginas que has publicado, que está publicado en el Tribunal de Elecciones. Y, a ver, hay bastantes temas que, pues, usted como actor interno, pues tiene que tener como al dedillo, ¿no? Y el tema de la caja y lo que se habla. A mí una cantareta todo el tiempo, las listas de espera de la deuda del Estado con la caja. A ver, este tema no sé si tiene por lo menos más de una década acá, ¿no? Y yo sé que es espinoso porque se va pasando de gobierno en gobierno, pero yo no sé si existe algún, alguna serie de acciones que permitan que al menos se vaya disminuyendo el tema de la deuda y lo de las listas de espera, y que ya es todo un tema con el tema de los especialistas, pues también se vaya reduciendo. Sí, son temas de diferente naturaleza y Claro. es bueno que lo preguntes. Vamos a ver, lo curioso de todo el asunto es, hay que tener cuidado con lo de la deuda del Estado con la caja, Ujú. porque yo no sé hasta dónde alguna gente lo agarra con la idea de que es lo que justifica que haya listas de espera. Eso no es así. Es decir, Vale. la caja, desde el punto de vista financiero, está en una situación bastante sólida. O sea, va a sonar redundante, pero el flujo de caja de la caja es muy bueno, es muy superavitario. Entonces, a la caja le sobra el dinero para resolver cualquier problema inmediato. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la deuda? Es un poco diferente. Recuerden que un sistema de seguridad social tiene que ir acumulando, sobre todo en una fase, digamos, como la que está viviendo la sociedad costarricense, que estamos en una fase donde todavía somos relativamente jóvenes, en nuestra fase de estar ahorrando para el fondo de pensiones y esta es la parte que a veces la gente se pierde un poco, también hay que ahorrar para el fondo de salud porque típicamente las personas gastamos el 30% de todo lo que vamos a gastar en salud en nuestras vidas, lo gastamos en nuestro último año de vida. En otras palabras, vos vas a vivir, no sé, va a decir algo, imaginemos este escenario, vas a vivir 58 años, porque a los 58 te vas a morir de un cáncer. Resulta que cuando yo contabilizo todo tu flujo de gasto durante esos 58 años, tu último año va a ser el del tratamiento del cáncer. Entonces ahí, y después te morirás, pero digamos, Wow, el eso no esfuerzo sabía. que, el esfuerzo que voy a hacer por salvarte es súper caro. Y entonces cuando yo contabilizo todo el costo de salud, está muy concentrado en tu último año. Y lo mismo aplica para la señora que se murió de 89 años. Muchísimo el gasto va a ser los internamientos finales, entra y sale del hospital, se siente mal, vuelve a entrar y eventualmente fallece. Esa concentración de gasto el último año, cuando lo multiplicas por toda la población, significa que tenés que tener un fondo Mm. significativo de salud conforme a la población envejece, porque entonces ahora todavía es joven, pero mañana va a envejecer. Dije el último año por dar una referencia más puntual, pero obviamente ustedes imaginarán que la curva de gasto se incrementa mucho conforme vamos envejeciendo. Un hombre de 70 años visita los CEBAIS, para los que no saben, los CEBAIS son como las clínicas locales de Costa Rica. Un hombre de 70 años visita los CEBAIS de 3 a 4 veces más frecuentemente que un hombre de 40.
¿verdad? Entonces, todas esas cosas van incrementándote el gasto en salud hacia el futuro. Entonces, por eso tenés que acumular. Entonces, hoy los problemas de la caja no son financieros, son administrativos, Mm, de mala gestión, de que no tenemos suficiente SEBAI, que los hospitales no están debidamente equipados, etcétera, etcétera. Entonces tenés unos temas ahí de gestión, pero no financieros. El problema financiero lo tenemos en 20 o 30 años, cuando esta misma población sea mucho más claro. vieja y esté usando muchísimo más el sistema de salud. Entonces vos tenés que ir construyendo un fondo de salud, no solo un fondo de pensiones. Ahora sí, Mm, eso se llama, digamos, la previsión actuarial del fondo de salud. Por eso es que hay actuarios de las dos cosas, actuarios de de seguros de pensión. salud y actuarios de seguros de pensiones, ¿verdad? Porque los dos tienen el mismo tema de ver flujos futuros de gasto e ir ahorrando desde ahora para ello. ¿Qué es lo que pasa con la deuda del Estado con la caja? Es una deuda muy particular. Consiste en que en muchísimos países la caja o el seguro social está separado del Ministerio de Salud. Si usted está asegurado, usted va al hospital de la caja. Si Ujú, usted no está asegurado, usted va a un hospital del Ministerio de Salud. En Costa Rica no tenemos hospitales del Ministerio de Salud, solo hospitales de la caja, porque hace muchos años se hizo básicamente un trato, un pacto social de que no era necesario duplicar los sistemas de salud, sino que el Ministerio de Salud no iba a tener hospitales, no iba a tener clínicas, todo lo iba a tener la caja. Y a cambio, el Estado se comprometía a pagarle por toda la atención a personas no aseguradas. mm, En Costa Rica, por ejemplo, los niños tienen derecho a la salud universal. Digamos, no, no existe ningún escenario donde se exceptúe la atención de un niño, pero muchísimos niños no tienen a sus papás asegurados. Entonces, ¿quién paga? Paga el Estado. ok. Y puedo Y, preguntarle aquí una cosita, por favor, porque cada vez que yo vengo, tanto como en España y aquí, siempre también hay un discurso, inclusive de algunos candidatos, de que los inmigrantes, los extranjeros, están quebrando la caja. Entonces, según lo que usted me está diciendo, o sea, no es así. es que ese es un punto interesante. Técnicamente en Costa Rica, los migrantes no asegurados, ¿sabes? Porque hay un montón que están asegurados, entonces ahí no hay discusión, si sí, estás asegurado, estás asegurado. Si es un migrante no asegurado y requiere de atención médica, hay un compromiso legal del Estado costarricense de pagar por esa atención médica. Entonces alguien podría decir, eso está quebrando el Estado, eso podría ser una conversación. Yo no lo creo, el porcentaje es pequeño, sí, tiene que ser pequeño. Sí. pero definitivamente a la caja no, es decir, a la caja como caja, es que volvemos a lo mismo. Una cosa es el seguro de salud de la caja, que está muy sólido financieramente en cuanto a sus propias demandas de sus propios asegurados. Pero Ok, claro, como en Costa Rica tenemos un porcentaje alto de no asegurados que usan los servicios de la caja, en teoría a cargo del Estado, pero entonces ahí sí el problema es que el Estado no lo está pagando. Entonces, oh, ¿qué está haciendo toda esta gente no asegurada? Como el Estado no reembolsa a la caja está usando sus propios fondos que vienen de los Mm, asegurados para cubrir esta atención por ahora. Y lo que hace es decirle al Estado, bueno, aquí está su cuenta por pagar, otra y otra y otra y otra, y ahora vamos por más de 4 millones de sí, colones. O sea no y se me entonces ocurre. pero todo ese dinero es esencialmente por personas no aseguradas que están usando los servicios de la caja, pero en realidad es con cargo al Estado. Que si no existiera, vamos a ver, si no existiera esa disposición legal, el Estado tendría que tener hospitales, clínicas, SEBAI del Ministerio de Salud para atender a toda esa población. Y pasaría lo que pasa en muchos países, que se vuelve una atención muy diferenciada, porque muchos países hacen exactamente lo mismo. El Estado invierte mucho menos en sus clínicas que el Seguro Social en sus clínicas. Y entonces vos ves una gran disparidad en la atención. Por eso es que en Costa Rica no lo quisimos hacer, mantuvimos el mismo nivel. ¿A qué quiero llegar con esto? Que así como les he ido relatando la historia, entonces, ¿cuál es el problema?
que esos 4 millones de colones que le debe el Estado a la caja no son necesarios para resolver el problema de salud hoy. El problema de salud hoy lo puedes resolver con los fondos propios de la caja, pero sí es necesario que el Estado se comprometa a pagar ese dinero tarde o temprano, y puede ser más tarde que temprano. Cuando yo estaba ahí, el compromiso era 10 años. Entonces, perfectamente pueden ser 10 años y a la caja no le va a pasar nada. En 10 años recibe el dinero y ahí lo guarda, ahí sí, para que cuando nosotros tres seamos viejos, ese dinero esté ahí en las arcas de la caja, para cuando se disparen los gastos de salud, ese dinero está guardado y lo Ujú. pueden usar para atendernos cuando empiecen a dispararse los gastos. Pero hoy en realidad no es necesario. Entonces, toda esta discusión de pagarle a la caja tiene más que ver con una discusión distinta. La caja, tanto en su seguro de salud como su seguro de pensiones, es fundamentalmente una estructura de credibilidad y confianza. Es como cuando usted pone el dinero en un banco y si a usted le dicen, mire, el banco está quebrado, ¿qué hace usted? Usted sale corriendo a sacar el dinero. Lo mismo pasa con la caja. Si yo le digo a usted, la caja es fuerte, cuente con que va a tener su pensión, cuente con que cuando se enferme lo van a atender. Entonces, hoy que estamos jóvenes, ponemos nuestro dinero y estamos pensando en 20, 30, 40 años, me devolverán mi dinero, ya sea en la forma de pensión o ya sea en la forma de servicios de salud cuando yo les requiera. En el momento en que vos destruís esa confianza a largo plazo, sea porque decís verbalmente que la caja está quebrada cuando es mentira, sea porque te rehusas a pagar la deuda con la caja y por lo tanto pones en peligro no la situación financiera hoy, sino la sostenibilidad actuarial de largo plazo. Entonces, en ese tipo de dinámica, destruir la confianza en un sistema en el que tenés que creer para muy largo plazo. Ahora Daniela dijo que tiene 2 niños de la misma edad que la mía. Actuarialmente, la probabilidad de que mis hijas vean el siglo XXII es un poquito mayor a la de los niños de Daniela, pero es básicamente idéntica. En otras palabras, es muy probable que todos nuestros niños, porque O'Brien tiene un bebé también, actuarialmente es muy probable que todos nuestros hijos vean el siglo XXII, el año 2100. Mi hija menor tendrá 80 años en el año 2100. ¿Cuántas señoras de 80 años costarricenses no conocen ustedes? Bueno, entonces ahí es donde ustedes se hacen una idea lo altamente probable que Sí, un hijo de nosotros vea el siglo XXII. Entonces, cuando yo pienso en la caja como una estructura a muy largo plazo, literalmente estoy pensando en la caja y en el gobierno costarricense como una estructura que tiene que ser sólida y fuerte hasta el año 2100. Yo no estoy pensando en 4 años y ni siquiera estoy pensando en 20, estoy pensando en 80, porque mis hijas es muy probable que vivan 80 años. No es mi responsabilidad prever los 80 años, pero sí es mi responsabilidad tener las bases sólidas para esos 80 años, que una gran parte la construirán ellas o sus hijos. Mira, y esa ha sido un poco la tónica, digamos, de mi lógica de largo ya, plazo, y por eso vos tenés que ser ordenado con el tema de pagar la deuda del Estado con la caja, tenés que ser ordenado con el tema del discurso de que la caja está bien o está mal y ser concreto y realista en qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que hay que arreglar, qué es lo que no es necesario arreglar. Tenés que ser ordenado con el tema previsional de nuevo para que la gente esté dispuesta a contribuir. Ahora hablábamos de esto de pasar las pensiones. ¿Por qué? Porque es una manera en que le da confianza a la gente. Vos ujú, vas a estar mucho más dispuesto a contribuir en España o en Costa Rica si sabes que al final no sabes dónde vas a estar cuando te toque pensionarte, pero estás con esa tranquilidad de que al final del camino te van a cuidar. Ajá. Y esa ya, construcción de la confianza, gobierno, persona es fundamental en mi criterio. claro. Yo estoy contigo en esto. No sé si Daniela ibas a decir algo para terminar esta idea de la visión a largo plazo, ¿no? Y esto contradice la perspectiva también política y yo creo que inclusive a nivel individual del cortoplacismo, ¿no? Está apagando fuegos y no solo pasa en Costa Rica, que por lo que veo también pasa en España, es que viene como hay un salto de gobierno, un gobierno, ya la perspectiva de qué va a pasar dentro de 12 años a nadie le importa. Si yo hago un invento, que el tema de las
típico de las carreteras, ¿no? La infraestructura pública, vial. Lo encomienza un gobierno. Ese gobierno sabe que la placa, que ya no se puede, entiendo yo, poner, no la va a poner. Entonces, ¿qué incentivos tiene este gobierno para hacer el esfuerzo extra? Pues y a veces pocos, ¿no? Y, y es un tema que yo particularmente me preocupa, ¿no? Porque no solo tiene que ver con el tema salud, sino que con el tema económico, con el tema de la seguridad. Es siempre tratando de yo, como partido político, como individuo, lo que sea, es atribuirme estas cosas en el cortísimo plazo, porque eso, la gente tiene poca memoria. Entonces, yo me atribuyo cosas en el corto plazo porque yo sé que me va a hacer ganar ahora, pero lo que pase después me despreocupo. Y, y yo sé que tenemos poco tiempo y me está encantando la conversación, eh, pero eh, tenemos una serie de preguntas y no sé, Daniela, si tratamos de Seguimos. buscarlas. Esta fue increíble porque la respuesta ha sido muy amplia, además muy completa. O sea, Sí, sí, nos ha no, me quedado claro encantó, los me esquemas. encantó. Pero Y bueno, no sé, Brian, podemos ir, tenemos muchos temas, pero no sé si te parece, podemos ver o el tema seguridad o también el tema económico también. Hemos aquí a dos economistas, claro, así. claro, Eh, claro. porque es que viera, don Álvaro, qué caro es Costa Rica. O sea, nosotros vivimos en Barcelona, tal vez la ciudad más cara de toda España, y venimos aquí, el supermercado para nosotros es 3 veces más caro que en España. Sí, bueno, de hecho eso va muy de la mano con el tema de infraestructura que acaba de mencionar O'Brien, porque vamos a ver, ¿qué es lo que encarece que un producto esté en un supermercado? Que básicamente Costa Rica, bueno, ustedes viven en Barcelona, saben que está al nivel del mar, que está a la pura par de un puerto, la manera más barata de transportar productos es mediante barco y por el agua. Y entonces los puertos típicamente es donde está un costo más bajo. Nosotros aquí en Costa Rica tenemos más de la mitad de la población viviendo en un valle intermontano de difícil acceso. ¿Verdad? Y entonces, claro, a nivel de costo, todos tus costos se te disparan estructuralmente, sobre todo si no haces la inversión necesaria en infraestructura. Y de hecho, digamos, una de las estrategias, y eso es complejo venderlo políticamente, pero mi posición es que en nuestro gobierno tenemos que hacer un esfuerzo enorme de hacer mucho más fácil, no tanto de empujar este proyecto, aunque eso también, sino hacer un esfuerzo enorme de mejorar estructuralmente nuestra capacidad de hacer infraestructura. Por eso hablamos del Fondo de Infraestructura Nacional. Ujú. Hablamos de reformar la ley de alianzas público-privadas, la ley de expropiaciones, la ley de contratación pública, o sea, irle a todos esos temas estructurales, porque claro, yo voy a San Carlos y me preguntan por la carretera de San Carlos, voy a Guanacaste y me preguntan por Barranca Limonal, voy a Cartago, vos estás en Cartago, me preguntan qué es ese desastre en Tara, La Lima, voy Sí. a Voy a Limón y me preguntan por la 32. Entonces, vos vas a cualquier parte del país y la pregunta es la misma. Entonces, no es un problema local, es un problema nacional. Y cuando es un problema nacional, es un problema de legislación, típicamente también hasta cierto punto de capacidad técnica en ciertos órganos competentes. Pero esa es una discusión un poco más sutil. A lo que quiero llegar es el costo de vida está muy relacionado a otro tipo de decisiones que inicialmente no parecen directamente vinculadas a eso. Entonces, costo de vida está vinculado a un sistema financiero que tiene muchas debilidades, un banco central que ha privilegiado ciertas cosas, pero hay que darle un aire a, ok, no, póngale más atención a cómo sus decisiones tienen impacto sobre la producción nacional, pues obviamente una producción nacional muy descuidada, una infraestructura que tiene un rezago importante, pues una tramitología enloquecedora para mucha gente, o sea, cuando vos vas sumando, bueno, el tema de la energía, ¿verdad? Entonces el tema energético, pues nosotros en Costa Rica tendemos a subsidiar el consumo residencial, que suena muy bien hasta que te das cuenta que el que subsidia este consumo residencial es el uso comercial e industrial. Entonces los costos comerciales e industriales suben, y donde suben los costos comerciales Se traslada. se trasladan al precio final al consumidor. Entonces el consumidor paga menos en su electricidad residencial, pero termina pagando más Es en una todos los ilusión. productos que consume.
Bueno, entonces hay que tener como mucho cuidado. Bueno, O'Brien lo sabe, hay un problema de equilibrio general en el tema de precios en Costa Rica. ¿Verdad? El equilibrio parcial lo vieron de cierta manera, crearon ciertos subsidios y creó una serie de impactos a nivel de equilibrio general. Entonces, en dos platos eso es algo que tenés que resolver estructuralmente, Claro. tenés que mejorar la infraestructura, ¿verdad? Tenés que mejorar el sistema financiero, pues obviamente hay un tema ahí de mejores trabajos, ¿no? Porque como decís vos, Barcelona será caro, pero es una economía dinámica, con mucho empleo, con mucha cosa, pero aquí pues no hemos tenido ese nivel de progresión social que ha tenido España, y entonces yo en eso sí creo un poco como en España, que la gente subestima el grado de industrialización que tiene España. Yo sí creo que Costa Rica se tiene que reindustrializar. Hicimos esta apuesta media extraña de saltar de agricultura a servicios. Y yo no estoy convencido que haya sido una buena apuesta. Creo que si visualiza la economía como una pirámide, donde la base es la agricultura, en el medio la manufactura y arriba los servicios, Costa Rica quedó como sin la mitad de la pirámide. Pero y eso hace que toda la pirámide se te Sí. tambalee un poco. Pero bueno, esa es una discusión bastante más larga. Al punto que quería llegar es los costos, en mi criterio, son muy difíciles de entrarle por la mecánica que sería la más tradicional de alguien como yo, que es por organización industrial. O'Brien debe saber, organización industrial es básicamente economía de la competencia y economía de la regulación. Entonces vos podrías empezar a hablar, vamos a regular los precios, vamos a asegurarnos que haya más competencia, y todo eso lo puedes hacer. Porque con la competencia bajan los precios, con la regulación de precios puedes forzar a que los precios bajen, pero en última instancia, si a nivel estructural tenés problemas de costos logísticos, tenés problemas de costos de laborales, tenés toda una serie de problemas de costos financieros, si tenés esos tres costos tan fuertes, logísticos, financieros y laborales, Sí, pues no hay forma. entonces, pero, Es que no hay forma de hacer que eso o sea sea, sostenible, como dice O sea, usted. exacto, no va a ser sostenible, ese es el punto. Por ejemplo, regular los precios. ¿Y qué va a pasar? De lo que va a haber es racionamiento. Claro. Buena suerte consiguiendo la mayonesa que querés al precio barato. Y no, la que haya se agota en 5 segundos porque todo el mundo corre a comprar la mayonesa barata. Y ahora sí, ve a ver cuándo hay mayonesa otra vez. Pero Mm, entonces esa dinámica es en la que no querés caer, por lo menos no. Siento yo, esto ya es un tema de nuevo, como más de olfato. Siento que en una Costa Rica que ya se acostumbró a la disponibilidad de los productos, aunque sean caros, movernos a abaratarlos a la fuerza, pero que empiece a haber más racionamiento, la gente más bien lo va a resentir. Pero entonces ahí hay que ver cómo lo calibras por ese otro lado. Pero no, mm, temas que dura años arreglarlo. Entonces yo lo he claro. tenido muy claro. Este enredo en el que me metí 4 años para montar, 4 años para montar buenas bases, que la gente empiece a sentir un poquito el desahogo, pero no se va a sentir plenamente, va a tomar Hasta, tiempo que surta efecto. Y Brian, seguimos. ¿Qué tema quieres tocar? Seguridad, a ver, eh, el tema económico me parece súper bien y está relacionado con algo que nos dijo otro candidato, que es el tema de competitividad, ¿no? Y yo creo que, y solo para cerrar ese tema, que yo he ido bueno, fui hace poco a Guatemala y digo yo, wow. Hablando del tema servicios, ¿no? Turismo. Ojo, ojo, porque lo que me cuesta ya es un tercio y a uno es difícil de defender, ¿no? Pero bueno, me parece muy bien el tema que estaba mencionando sobre los tres tipos de costos, el financiero, que también se las trae, el laboral y el de logística. Em, seguridad. Y está relacionado con el tema turismo. Está relacionado con el tema turismo, ¿no? Porque, claro, a mí, y lo vendía por mucho tiempo yo también. Entonces, tú estás pagando tal vez un extra por que el país te dé ciertos beneficios, ¿no? La tranquilidad, el tema de poder transportarme de un lado al otro sin preocupaciones. Y si tienes una familia, pues también lo aprecias más, ¿no? Y esto tal vez el público norteamericano, pues lo valora y lo paga. Lo valoraban también los europeos, que yo siento que con el tema de ahora, el tipo de cambio,
hace las cosas más complicadas, ¿no? Y no el tipo, o Pega sea, duro. el tipo de cambio. Y sume el tema de la inseguridad. Y es una gallina que yo hablo con algunos colegas o amigos y yo, "Ey, ojo, ojo, porque se les puede salir de las manos, porque en el momento de que una masa suficiente de personas se dé cuenta lo que le puede ofrecer la competencia en términos turísticos, ya hay un punto de no retorno. No sé qué opinas al respecto, ¿no? Porque el tema de la seguridad pues tiene muchas ramificaciones, ¿no? Es qué hacer. Eh, no me quiero, Mm, toqué dos temas diferentes, pero primero me gustaría que me hablaras de alguna estrategia a ese respecto. Sí, no, con mucho gusto. Vamos a ver, yo tal vez, obviamente es importantísimo para el turismo y yo en el plan ¿cómo se llama? El plan de gobierno que me dices que lo leíste, ahí pongo que el turismo es uno de los tres grandes motores porque yo tengo una visión muy de la producción nacional, digamos, esta historia, el tipo de cambio que favorece a los importadores y perjudica a los exportadores y al productor nacional, pues a mí no me cuela, ¿verdad? Porque yo lo veo todo en términos de cadena de valor. ¿Verdad? Y la Ujú. cadena de valor del importador es mucho más corta que la cadena de valor del productor nacional. Pero bueno, esa es una discusión muchísimo más amplia o del que produce servicios turísticos, también una de las mejores cadenas de valor, porque te agarra agro, te agarra el muchacho que transporta a la gente, te agarra un montón de cosas. Es un generador de empleo increíble, sobre todo en zonas muy deprimidas o que es muy Claro. difícil tener otros tipos de trabajo. En fin, pero en el caso específico de tu pregunta de seguridad, yo le digo a la gente que qué torta porque en seguridad se parece mucho como cuando vas al doctor y te dice, mire, lo que tiene que hacer es comer mejor y hacer más ejercicio. Pero entonces que la receta suena un poco cajonera y uno diciendo, dame una pastilla que me arregle, no sé, el resfrío que tiene Daniela, ¿verdad? Y tal vez el doctor diciendo, bueno, les la puedo dar, pero usted tiene que comer mejor y hacer más ejercicio. Entonces, en nuestro caso, comer mejor y hacer más ejercicio es, tenga más policías, ¿verdad? Porque no hay de otra. Panamá tiene 29.000 policías y Costa Rica tiene 13.000. Y Panamá tiene menos población que Costa Rica. Entonces hay que tener más policías sí o sí. Deberíamos tener como 19.000 o 20 por lo menos. Nosotros hemos calculado que podríamos tener 1.500 netos por año durante nuestros 4 años, lo cual sería No, 6.000 adicionales. no es 6,000, no, lo leí que eran 6,000 más y psicólogos y acompañamiento de víctimas. Sí, eso en parte lo queremos hacer más amplio, porque ese es un muy buen punto. El tema de acompañamiento de víctimas y de, digamos, salud mental y todo eso es más amplio porque lo hemos visto que es transversal a todo. Acompañamiento de víctimas de crímenes, acompañamiento de familias y estudiantes y maestros en situaciones conflictivas en las escuelas, ¿verdad? Y tener ese abordaje va como más amplio, acompañamiento de adictos a las drogas y todo eso, es como más amplio el tema de la salud mental y de hecho es bastante central a nuestro proyecto de salud, no solo ampliar los 400 SEBAI que se necesitan, que es salud física, sino también crear los ECOSAM, que serían centros comunitarios de salud mental orientados a acompañar al EBAI, acompañar a la escuela, acompañar a la policía. Mira, o sea, de alguna manera son un punto focal de los tres grandes temas, pero casi no hemos hablado de eso, pero vieran que sí es uno de los temas. A ver, como que casi todo tiende a ser, ¿cómo le diría? Extensiones de lo que hay o mejoras de lo que hay. Esto de los Ujú. ecosam sí es una idea un poco más novedosa, por lo menos en la centralidad que le queremos dar a tres de los grandes temas nacionales, salud, educación y seguridad. Pero bueno, punto de aparte con eso, volvamos a hacer ejercicio y y comer bien, más policía y más capacidad de carcelaria, ¿verdad? Sin caer en la discusión de megacárceles, que de por sí no son viables y ninguna comunidad te los va a aceptar si podemos tener una expansión de los módulos carcelarios en el corto plazo de más o menos 1.000 unidades carcelarias adicionales que te permitirían reducir mucho el ritmo al que se sueltan delincuentes condenados, que me parece que eso es inaceptable, digamos, con lo difícil que es que condenen a alguien, la probabilidad de que haya
un condenado que amerite que lo suelten antes de tiempo es muy baja. Bueno, o sea, ahí sí, yo sí estoy convencido que si ya llegaste al punto en que te condenaron, cumplir tu condena y se acabó. Bueno, ahí si te tenemos que poner a trabajar o tenemos que hacer algún modelo de rehabilitación, lo hacemos, pero, pero tenés que cumplir tu condena, punto. No, en eso yo no me ando mucho por las ramas, hasta por lo que muy atinadamente dijiste. Mi prioridad son las víctimas. La víctima no puede sentir que acusa, que lo condenan y lo soltaron al tiempo para Claro. que lo vuelva a tosigar. Eso es inaceptable. En fin, pero así como tenés, como bromeaba ahora, que a Daniela sí le pueden dar la pastilla, el frío. Nosotros sí tenemos una pastilla potencial y es nuestro proyecto estrella en seguridad que le decimos el C5, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Contacto Ciudadano, que básicamente recoge información de videocámara, de reportes por llamada, reportes por aplicación, todo lo recoge, identifica puntos de calor, identifica situaciones de emergencia, identifica situaciones anómalas con un cerebro computacional con inteligencia artificial, que dice, mire, en esta escuela regularmente llega esta persona que no es ni un estudiante ni un padre de familia, ¿qué hace? Puede ser un reclutador del narcotráfico, pónganle atención, manden un par de policías que le hagan unas cuantas preguntas, pero ya va generando, digamos, una dinámica de presencia policial, de vigilancia, de control social, y a partir de ahí con el C5 sí creemos que podemos hacer mucho más efectiva la policía, más efectiva la presencia policial, pero esa es una cara de la moneda. Policía, tecnología, cárceles. La otra cara de la moneda, y ahí sí no hay quite, tenemos que recuperar las comunidades del país y eso es más espacios comunitarios bonitos, con más deportes, con más cultura, de decir, hemos dejado de invertir en educación, hemos dejado de invertir en cultura, hemos dejado de invertir en el deporte, la infraestructura pública está muy abandonada. Y entonces, ¿dónde van a reunirse las comunidades? ¿Dónde va a haber ese espacio? Bueno, ustedes viven en Barcelona, que probablemente es una de las ciudades que mejor ha entendido la Es importancia otro de mundo. Te cambia la perspectiva de lo que es vivir en sociedad. Es que no, a ver, no quiero sonar como de malinche, ¿no? Pero cuando te das cuenta que vivir en sociedad, inclusive con los vecinos, que es una ciudad súper abarrotada, inclusive de turistas, tú vas a un parque, ahora que tengo un niño, te reúnes, vas caminando y sabes que no tienes que movilizarte ni pensar demasiado, que esto es un costo, ¿no? El costo mental de hacer las cosas y que pases un buen tiempo de una forma gratuita, coordinas al aire algunas libre, actividades. sin ningún tipo de miedo. Es que, y esto yo lo vi, yo recuerdo todavía, yo que soy de Limón, todavía las cosas siempre ha sido un parque de noche, olvídate, ¿no? Desde que yo era pequeño, pero yo recuerdo todavía cuando yo fui la primera vez a Hoja Ancha, donde vivía un amigo de la universidad, y yo recuerdo ver niños jugando casi medianoche. A mí me explotó la cabeza. O sea, porque yo nunca había visto esto en Limón, ¿no? Un parque esto, típico. Son cosas que dentro de mi mismo país, hace ya casi 20 años, eran posibles. Yo no sé si ahora. Yo voy y ¿No? O siento. sea, yo te puedo decir un ejemplo bastante sencillo. Aquí en la casa de mi mamá vivimos Cartago Centro y para ir al supermercado después de las 7 decidimos no ir. Nos da miedo. Y esto ha sido en los últimos 5 años, más o menos, 4 o 5 años. Y que Cartago era tranquilo, o sea, salíamos relativamente con cierta seguridad. Y ahora el decir, uy, te tenés que quedar, lo que dicen de Cartago, muchas cosas, después de las 7 en casa es como, si no salís en carro, movilizarte en carro, eh, Ujú, que para nosotros, ahora ellos ya no estamos acostumbrados a salir en carro, o sea, claro, hacer transporte público o caminamos. Es, absolutamente. es duro, es duro. No, Duro. y por eso, de nuevo, vamos a ver, y tal vez como para ir cerrando, porque ya me Sí, tengo que retirar, sí, pero claro. aquí, pero hemos llegado a un punto bastante medular de lo que yo llamaría el proyecto político que estoy tratando de construir, la visión país que estoy tratando de construir. A ver, sería como fácil decir que esto es un ejercicio entre la democracia y la dictadura, pero la gente se queda un poco perdida qué significa cada una de estas dos cosas. Y yo trato de resumir mucho la idea de democracia en la idea de que tiene que ser un espacio donde hay mucha libertad de expresión, esa es como la más obvia, digamos, que opinemos lo que pensamos y sin miedo y todo eso, pero también la libertad de organización.
y por organización eso te genera un tejido social muy rico, que estamos hablando de cooperativas, solidarismo, asociaciones de desarrollo comunal, juntas escolares, ¿verdad? Asociaciones deportivas, iglesias, lo que a ustedes se les ocurra, pero tener esa libertad de organizarnos como queramos, o si a ustedes les gustan los animalitos, entonces asociarse en una sociedad de protección de los animales, o sea, lo que sea, pero tener esa libertad de aquellas causas que te mueven tu corazón, pues poder organizarte. Entonces, ahí es donde parte el descuido grande de dejar de invertir en deporte, dejar de invertir en cultura, dejar de invertir en el comunalismo, por ejemplo, que hay una ley que hoy en día solo se les da el 17% de lo que les corresponde por ley. Bueno, entonces se les debería dar ya hay casi 8 veces lo que se les da ahora. Bueno, en 7, digamos, pero ustedes me entienden, 6, pero varios múltiplos de lo que se les da hoy, 5, sí, sí, 6 veces. Eh, y entonces, ¿qué significa eso? Que estamos fallando mucho en dar ese soporte al tejido social. Y claro, cuando del otro lado tenés, como dice mucha gente, hey, sobre todo en las costas, vos que sos de Guásimo, me dijiste, eh, tenés claro que el Estado desaparece y aparece el narco. Pero donde ya la señora no le resuelve Lima, le resuelve el narco. Sí, Y entonces ya todo el mundo empieza a quedar en esta trampa con el narco. Ya ver, yo no quiero decir que lo avalo, pero lo entiendo. Si desaparece el Estado, aparece el narco. Y ahí sí tenemos un problema muy serio. Y porque entonces ahí está todo conectado. Entonces la visión país mía es cuando hablamos de dictadura versus democracia, ¿verdad? O un esquema autoritario versus un esquema democrático, en el fondo estamos hablando no solo de la libertad de expresión, sino la libertad de organización, y la libertad de organización genera ese tejido social rico que es para mí la verdadera democracia, donde, por ejemplo, lo que pasó en el hospital de Cartago, Daniela, que es de Cartago, pues por eso yo tengo 2 diputados que pertenecían a la Asociación Pro Hospital de Cartago, pues porque ahí es donde yo dije, hey, ese hospital de Cartago que un gobernante caprichoso quería bloquear, la sí, Asociación Pro Hospital marchó, bloqueó carreteras, peleó, movió colegios profesionales, colegios de geólogos, colegios de abogados, colegios de ingenieros, y dijo, ese hospital sí se puede hacer, es mentira lo que está diciendo el gobierno, ¿verdad? sí, Y esa capacidad de articularse, de protestar, de decir cuáles son tus prioridades, para mí es la quinta esencia de la democracia. No es como la gente se imagina, que haya un tribunal supremo de elecciones, que haya un poder judicial, que haya una asamblea legislativa. Ahí no es, vos vas a Venezuela y en Venezuela siempre hubo poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. ¿A quién le importaba? Todo el sí, mundo sabía quién mandaba, porque ya sí, había desaparecido una sociedad civil capaz de reaccionar contra, digamos, cualquier capricho o decisión arbitraria del gobierno. Y por eso para mí esta discusión y esta lección, con eso era que quería cerrar, es un parteaguas de si vamos a permitir que continúe un proyecto de concentrar el poder, o si nos vamos a volver a mover a nuestro devenir histórico, para bien o para mal, de un país mucho más balanceado, con una distribución del poder muy localizada, muy hacia las autónomas, muy hacia todos lados, y eso a veces hace que seamos desesperadamente difíciles de lograr de sentarnos todos y resolver los problemas. Yo lo sé, pero sí, yo prefiero eso ok, a, a el caprichoso que, o la caprichosa, que pueda tomar todas las decisiones por todos nosotros, aunque no estemos de acuerdo con ella. Y peor todavía, a que siga desapareciendo el Estado. Yo sí creo que hay que volver a fortalecer el Estado con inteligencia y con prudencia, pero como ok, bien dice, como bien lo han vivido ustedes en Barcelona, al final es una tontera esto de reduzca el Estado o hágalo más grande. No, es simplemente cuáles son los problemas que la gente quiere que se resuelvan y ujú, resolvámoslo. A veces puede ser una asociación de desarrollo que de repente tiene que requerir un empujón del Estado, pero entonces si el Estado no existe, esa asociación de desarrollo dice, la va a tener que jugar, y ustedes lo saben, a pura rifas y bingos e ingresos que son muy regulares. Entonces los proyectos duran mucho, nunca se concretan, y yo lo que sí siento es que una Costa Rica
hoy muy vulnerable al crimen organizado, muy vulnerable al narcotráfico y con muchas deficiencias en otras partes del aparato estatal. Es peligroso seguir apostando a retrotraigamos el Estado, concentremos el poder. Yo creo que por ahí no es. Y bueno, nuestro proyecto es el otro. Nuestro proyecto es una Costa Rica con un tejido social más rico, con un Estado no que tiene que estar presente en todos lados, pero que sí siempre tiene que estar diciendo, hey, ¿cómo les ayuda a organizarse? En fin, Ok. muchísimas gracias a A ustedes usted. dos. Más bien me Muchas disculpo, ha gracias. sido muy ameno. No. Gracias a No, usted porque ha estado 1 hora y 20 aquí. podríamos hacer un Sí, tipo de cinco ya voy preguntas tarde para la otra. rápidas. Ah, ya voy Ah, parte para la otra. Ok, Con ok. permiso, bueno, ha sido Muchas un gracias, placer. don Feliz gracias, Álvaro. tarde. Álvaro. Hasta luego. Que la Feliz pase muy tarde, bien. feliz día, Gracias. feliz noche. Hasta luego. Igual, gracias. Gracias. Adiós.